Vamos a trabajar con el análisis de los gráficos. O sea, nosotros tenemos acá un gráfico de una función polinómica, una cualquiera que yo grafiqué acá para ustedes. Y lo que vamos a hacer es observarla y mencionar las características que este gráfico tiene. ¿Sí? Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que solemos analizar cuando tengo que analizar un gráfico es lo que se llama dominio. Según vieron en el apunte, el dominio son todos los valores que toma la variable x, es decir, la horizontal. Entonces, ustedes saben que sobre el eje horizontal, cuanto más a la izquierda nos vamos, nos estamos acercando al menos infinito. Y cuanto más a la derecha nos vamos, nos estamos acercando al más infinito. Este gráfico, o todos los gráficos de funciones polinómicas en realidad, comienzan siempre desde el lado izquierdo, ¿sí? Por más que venga desde arriba, al estar yo leyendo de manera horizontal, leo izquierda y derecha. En esta ocasión, arriba y abajo no nos importa. Entonces, mi gráfico comienza desde el lado izquierdo, ¿sí? O sea, el menos infinito, hace todas las curvas que tiene que hacer y empieza a desplazarse hacia el lado derecho. Desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, de manera continua, se presenta la curva. Entonces, en el dominio, lo que vamos a poner es su comienzo, el menos infinito, y su, entre comillas, final, el más infinito. O también podemos expresar de menos infinito a más infinito con la R del conjunto de los números reales. ¿Por qué? Los números reales son todos los números que se encuentran entre el menos infinito y el más infinito. Por lo tanto, cualquiera de las dos notaciones es válida. Entonces, este es el tema del dominio. Ahora vamos a hacer algo parecido, pero con algo que se llama imagen. La imagen lo que hace ahora es leer valores en I. ¿Sí? Entonces, para que nos acordemos, imagen, hagan la referencia al eje I. Imagen, ¿sí? Para que se acuerden. Y bueno, y dominio termina siendo la X. Entonces, vamos a leerlo ahora de manera vertical, ¿sí? Tenemos que decir cuál es el punto más bajo del gráfico y cuál es el punto más alto del gráfico. Ustedes saben que los gráficos continúan, si bien puedo dejar de marcarlo, los gráficos son infinitos. Entonces, el punto más bajo que toma este gráfico es este, que cada vez se va más abajo, ¿sí? Entonces, cuanto más abajo me voy, más me acerco al menos infinito. Y el punto más alto de este gráfico se toma acá, ¿sí? Y esto sigue, 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 y cuanto más arriba me voy, más me acerco al más infinito. Nuevamente, de menos infinito a más infinito, podemos usar la notación de la R de los reales. Es una R mayúscula con doble rayita. Aclaración. Cuando a veces hablo del punto más bajo, alguien puede confundirse y hablarme de este, ¿sí? O cuando hablo del punto más alto, alguien puede confundirse y hablarme de este. En realidad, cuando hablo de punto, no estoy hablando de un punto especialmente marcado sobre la curva. Saben que la curva, toda la curva, son puntos. Es un puntito al lado del otro. Si nosotros lo pudiéramos ver con un microscopio, puntito, 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 uno al lado del otro, ¿sí? En una gráfica un punto no es un punto que yo marco, sino que puntos hay montones, infinitos, ¿sí? Entonces a eso me refiero cuando hablo de puntos. Cuando hablo de punto no estoy hablando de este o de este, sino que el punto más alto es alguno de los que están por este sector y el punto más bajo es alguno de los que están por este sector. Por ejemplo, si yo hablo de este punto es más bajo que este, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Tenemos dominio, tenemos imagen, vamos a pasar a otros que se llaman conjunto de positividad, representado con una C y un más, conjunto de negatividad, representado con una C y un menos. ¿Qué es el conjunto de positividad? Es aquella parte de la curva que se encuentra sobre el eje X. Generalmente para hacer esto lo que yo hago es tapar lo que me quede por debajo del eje X. Fíjense lo siguiente. Yo tapo todo lo que queda por debajo, ¿sí? Y ahí veo claramente cuál es la parte que queda por encima. La parte que queda por encima es esta
y esta montañita, ¿sí? Y en realidad son dos partes. Si ustedes lo ven y les parece que es continuo, no es continuo. Porque cuando llega a este valor, está tocando el eje X, está sobre el eje X. Entonces no puedo decir que está por encima, porque ese punto está sobre, ¿sí? Entonces es ahí donde me tengo que detener. Bien, ¿cómo puedo marcar entonces el conjunto de positividad? Dijimos que era este pedazo y este otro pedazo acá. Entonces, ¿dónde empieza este pedazo? Ojo con la confusión. Muchos piensan que viene del más infinito porque viene desde arriba, pero eso no es correcto. ¿Por qué? Porque acá nosotros necesitamos mencionar valores de X, tanto para hablar del conjunto de positividad como para hablar del conjunto de negatividad. Entonces, otra vez, si hablo de X, hablo de la izquierda y de la derecha, ¿sí? Entonces, si mi gráfico empieza del lado izquierdo, yo voy a hablar de menos infinito. Y si me voy hacia el lado derecho, voy a hablar del más infinito, ¿sí? Entonces, empiezo desde la izquierda, menos infinito, ¿sí? Viene desde la izquierda hasta este punto que es donde toca el eje. El eje me frena, ¿sí? Entonces, desde el menos infinito hasta este número que es el menos 2, que es el que me frenó. Ahora, a partir del menos 2, vamos con este otro. Desde el menos 2 hasta el 2. ¿Por qué no freno en el 3? Porque el 3 no es el eje X, es el eje Y, ¿sí? Entonces, como estamos hablando en valores del eje X, este 3 no nos importa porque no es eje X. En la curva sería desde menos 2 hasta el 2. Y para que estos dos se llaman intervalos juntos formen el conjunto de positividad, agrego esta U que habla de unión. Este y este. Este unido con este. ¿Sí? Bien. Y vamos ahora al conjunto de negatividad. El conjunto de negatividad habla de lo que pasa por debajo de la curva. Entonces, tapo lo que pasa por encima de la curva y vemos la negatividad que es este pedacito de acá. ¿Dónde comienza? Acá, en el 2. ¿Sí? Comienza en el punto en que la curva atravesó el eje X y comenzó a estar por debajo. Desde el 2, y esto sigue y sigue y sigue, y otra vez, ojo a no confundirse, porque no voy a decir que va al menos infinito, porque eso sería hablar que se va hacia abajo. Nosotros estamos hablando sobre el eje X, hablamos de la izquierda y de la derecha. Entonces, esta curva que se abre cada vez más a la derecha, terminamos hablando del más infinito. Yo sé que esto es un poco complicado, pero durante todo el año cada vez que veamos un gráfico vamos a hacerlo, ¿sí? Incluso después lo vamos a extender con algunas cositas un poco más largas. Entonces, cuando yo empiezo a analizar mi gráfico, empiezo en el menos infinito, termino en el más infinito. Ya sea que venga de arriba o que se vaya hacia abajo, ¿sí? De menos infinito a tal valor. De tal valor al otro valor. De este valor al más infinito, ¿sí? Y cada vez que toco el eje X tengo que frenar. Lo único que se hace con el eje Y es la imagen. El resto es todo con el eje X, ¿sí?